En el extremo norte del continente americano, donde los océanos abrazan tierras infinitas y el hielo convive con bosques ancestrales, se extiende una nación que parece esculpida por la paciencia del tiempo. Canadá no es solo un país, es un territorio donde la naturaleza aún dicta las reglas, donde glaciares milenarios respiran lentamente y los ríos trazan caminos que comenzaron antes de que existiera la memoria humana. Desde el Atlántico hasta el Pacífico y más allá, hacia el Ártico, esta tierra guarda paisajes que desafían la imaginación, escenarios donde el silencio tiene voz y el viento cuenta historias antiguas. Aquí, la belleza no es un accidente, es el resultado de millones de años de transformación geológica, de climas extremos y de una relación profunda entre el ser humano y su entorno. Pero bajo esa grandeza late una verdad inquietante. Los hielos retroceden, los ecosistemas cambian y el equilibrio que dio forma a tanta maravilla enfrenta desafíos sin precedentes. Explorar Canadá es adentrarse en un santuario natural que aún resiste, pero que depende de nuestra conciencia colectiva para sobrevivir. Cada montaña, cada lago y cada costa nos recuerda que somos visitantes temporales en un planeta que no nos pertenece. Lo que estamos a punto de descubrir no es solo un recorrido por paisajes extraordinarios, sino una invitación a mirar con respeto, a viajar con responsabilidad y a entender que proteger la belleza del mundo es, en esencia, proteger nuestro propio futuro. En las montañas más majestuosas del planeta, donde los glaciares tallan la roca con paciencia milenaria y el cielo parece reflejarse en cada rincón del paisaje, el lago Louise emerge como una joya líquida incrustada en el corazón de las rocosas canadienses. Su agua, de un turquesa casi irreal, descansa al pie del imponente glaciar Victoria, creando una escena que desafía cualquier intento de descripción. No es simplemente un lago, es un espejo de hielo y luz que transforma el silencio en una experiencia sagrada. El origen de su color se debe a la harina glaciar, finísimas partículas de roca suspendidas en el agua que dispersan la luz solar y producen ese tono turquesa lechoso que lo ha convertido en uno de los lagos más fotografiados del mundo. Cada verano, cuando el deshielo alimenta sus aguas, el lago alcanza su máxima intensidad cromática.
Es la naturaleza mostrando su capacidad de crear belleza a partir de procesos geológicos complejos, recordándonos que incluso el desgaste y la erosión pueden dar origen a algo extraordinario. Rodeado por picos escarpados como el Monte Victoria y el Monte Lefroy, el lago ofrece una sensación de protección y grandeza simultáneas. Caminar por su sendero perimetral o remar en una canoa tradicional permite contemplar cómo las montañas se reflejan en la superficie tranquila, creando la ilusión de un mundo duplicado. El aire es puro, frío incluso en verano, y cada respiración parece limpiar el espíritu. Es un lugar donde el tiempo se desacelera y la mente encuentra claridad en medio de la inmensidad. La historia del lago Louise está ligada al desarrollo del ferrocarril canadiense en el siglo XIX. Fue nombrado en honor a la princesa Louise Caroline Alberta, hija de la reina Victoria, y pronto se convirtió en un destino icónico para viajeros europeos que buscaban paisajes alpinos en el Nuevo Mundo. El majestuoso Fairmont Chateau Lake Louise, construido inicialmente como refugio ferroviario, se alza a orillas del lago como un símbolo de la elegancia histórica que acompañó el descubrimiento turístico de la región. Pero más allá de su atractivo visual y su legado histórico, el lago Louise es también un ecosistema frágil. Sus aguas frías albergan vida adaptada a condiciones extremas, mientras los bosques circundantes protegen hábitats de alces, osos y aves rapaces. El aumento del turismo y el cambio climático representan desafíos significativos para su conservación. Los glaciares que lo alimentan retroceden lentamente, recordándonos que esta postal perfecta depende de un equilibrio climático delicado. Ubicado en la provincia de Alberta, dentro del Parque Nacional Banff, el lago Louise se encuentra aproximadamente 2 horas en automóvil desde Calgary. Es accesible por la Trans-Canada Highway y cuenta con sistemas de transporte gestionados para controlar el flujo de visitantes en temporada alta. La mejor época para visitarlo es entre junio y septiembre, cuando el lago revela su color más vibrante, aunque en invierno se transforma en un escenario blanco y silencioso, ideal para el patinaje sobre hielo y el esquí de fondo. El lago Louise es considerado uno de los lugares más hermosos de Canadá y del planeta, porque sintetiza la esencia de las rocosas: pureza, verticalidad y armonía natural. Contemplarlo es entender que la Tierra aún conserva espacios capaces de conmover profundamente al ser humano. Visitarlo implica asumir el compromiso de proteger sus glaciares, respetar sus senderos y reducir nuestra huella ambiental.
Solo así, esta joya turquesa seguirá reflejando el cielo y las montañas para las generaciones que aún no han tenido la oportunidad de asombrarse ante su belleza. Antes de continuar con este maravilloso video, si estás disfrutando este viaje por los paisajes más asombrosos del planeta, este es el momento de ser parte activa de la aventura. Deja tu like para apoyar este contenido, compártelo con quienes aman descubrir el mundo y ayúdanos a que más personas despierten conciencia sobre la belleza y fragilidad de nuestro planeta. Suscríbete ahora al canal Pangea Planet y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones, porque cada destino que descubrimos juntos es una nueva oportunidad para maravillarnos, aprender y proteger la tierra que habitamos. Ahora sí, continuemos con el documental. En el corazón del este canadiense, donde el río San Lorenzo se abre paso con la serenidad de los siglos y los bosques parecen susurrar historias antiguas, emerge Montreal como un puente entre mundos. Es una ciudad que respira en francés, sueña en inglés y late con el pulso multicultural de más de 4 siglos de historia. Aquí, el invierno cubre las calles con un manto blanco que transforma la arquitectura en una postal nórdica, y el verano despierta terrazas, festivales y música que vibra hasta el amanecer. Montreal no se contempla únicamente con los ojos, se siente en la piel, se escucha en sus acentos y se vive en cada esquina empedrada. Fundada en 1642 como Ville-Marie, Montreal nació como un enclave misionero francés y con el tiempo se convirtió en uno de los centros culturales y económicos más importantes de Norteamérica. Sus calles del viejo Montreal conservan la elegancia europea. Fachadas de piedra gris, faroles antiguos y plazas que evocan tiempos coloniales. La Basílica de Notre Dame, con su interior azul profundo y detalles dorados, se alza como un santuario de arte y espiritualidad que sobrecoge incluso al viajero más experimentado. Caminar por este sector es recorrer un capítulo vivo de la historia de Canadá, un recordatorio de cómo las raíces francesas moldearon el carácter de toda una región. Pero Montreal no es solo memoria, es una ciudad que se reinventa. El Monte Royal, la colina que le da nombre, se eleva en el centro urbano como un pulmón verde diseñado por Frederick Law Olmsted, el mismo visionario detrás del Central Park de Nueva York. Desde su mirador,
el horizonte revela rascacielos modernos que conviven con cúpulas históricas, mientras el río serpentea al fondo como una arteria vital. En otoño, el follaje estalla en tonos rojos y dorados, convirtiendo el paisaje en una pintura viva. Es en ese instante, con el viento frío rozando el rostro, cuando se comprende por qué Montreal es considerada una de las ciudades más hermosas no solo de Canadá, sino del planeta. La esencia de Montreal también habita en su diversidad. Barrios como Plateau Mont-Royal despliegan murales coloridos, escaleras exteriores en espiral y cafés bohemios que invitan a la conversación pausada. En el Mile-End, el aroma de pan recién horneado y bagels tradicionales se mezcla con la creatividad de artistas y músicos. Cada comunidad ha dejado su huella, convirtiendo la ciudad en un mosaico cultural vibrante. Montreal es un ejemplo tangible de convivencia, un espacio donde distintas identidades dialogan sin perder su esencia, recordándonos que la riqueza humana radica en la diversidad. El invierno, lejos de paralizarla, transforma Montreal en un escenario casi mágico. Festivales de nieve, esculturas de hielo y luces que iluminan la noche demuestran la resiliencia de sus habitantes frente al clima extremo. Bajo tierra, la ciudad subterránea conecta kilómetros de galerías comerciales y estaciones de metro, mostrando la capacidad humana de adaptarse al entorno sin renunciar a la vida urbana. Esta relación con la naturaleza, marcada por estaciones intensas, enseña respeto y humildad ante las fuerzas del planeta. Montreal invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de proteger los ecosistemas que hacen posible su belleza. Visitar Montreal es relativamente sencillo. Se ubica en la provincia de Quebec, al sureste de Canadá, a orillas del río San Lorenzo. El aeropuerto internacional Pierre Elliott Trudeau conecta la ciudad con los principales destinos del mundo. Desde Toronto se puede llegar en tren en aproximadamente 5 horas, atravesando paisajes rurales que anticipan la experiencia francófona. Una vez allí, el sistema de metro facilita recorrer sus barrios y monumentos con eficiencia. La mejor época para visitarla depende de la experiencia deseada. El verano ofrece festivales internacionales de jazz y cine, mientras que el otoño regala colores inolvidables. Montreal es, en esencia, una lección de equilibrio entre historia y modernidad, entre cultura y naturaleza, entre tradición y vanguardia. Su belleza no radica únicamente en sus edificios o paisajes, sino en la manera en que sus habitantes han sabido construir identidad sin renunciar al diálogo con el mundo. Es uno de los lugares más espectaculares de Canadá porque encarna el alma de una nación diversa y resiliente.
Visitarla no es solo hacer turismo, es comprender que las ciudades pueden ser espacios de armonía si aprendemos a respetar nuestras raíces, nuestro entorno y sobre todo nuestra humanidad compartida. En el corazón de las montañas rocosas canadienses, donde los picos se elevan como agujas de piedra tocando el cielo y los glaciares descansan como gigantes dormidos, el Parque Nacional Yoho se revela como un santuario de asombro absoluto. Su nombre proviene de una expresión de los pueblos Cree que significa precisamente eso, asombro. Y es imposible no pronunciar esa exclamación silenciosa cuando el paisaje se abre ante los ojos, mostrando valles profundos, cascadas indomables y lagos de un azul imposible. Fundado en 1886, Yoho forma parte del conjunto de parques protegidos de las rocosas canadienses, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este territorio guarda una historia geológica extraordinaria. En sus montañas se encuentran los fósiles del Burgess Shale, uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del planeta, que conserva organismos marinos de más de 500 millones de años. Caminar por estos senderos es recorrer páginas vivas de la historia de la vida en la Tierra, comprender que cada roca encierra un capítulo de evolución y transformación. Entre sus joyas más emblemáticas se encuentra el lago Emerald, un espejo de aguas verdes esmeralda rodeado de bosques densos y montañas escarpadas. Su superficie refleja el cielo y las cumbres como si el mundo tuviera un doble perfecto bajo el agua. Muy cerca, el lago O'Hara ofrece una experiencia aún más íntima y exclusiva, con senderos alpinos que revelan panorámicas sobre glaciares y picos nevados. Cada rincón parece diseñado por la naturaleza con una precisión artística que desafía la imaginación humana. La fuerza del agua también define a Yoho. Las cataratas Takakao, una de las más altas de Canadá, se precipitan desde más de 380 metros con un estruendo que retumba en el valle. El vapor se eleva y humedece el aire, mientras el río Kicking-Horse serpentea a través del parque con una energía constante. Estos cursos de agua no solo embellecen el paisaje, son arterias vitales que sostienen ecosistemas complejos y delicados, donde alces, cabras montañas y osos grizzly encuentran refugio. Yoho es considerado uno de los lugares más espectaculares de Canadá porque encapsula la esencia pura de las rocosas, verticalidad dramática, lagos glaciares de colores irreales y una biodiversidad que sobrevive en condiciones extremas.
A diferencia de otros destinos más concurridos, aquí la sensación de inmensidad y silencio es más profunda. Es un lugar donde el visitante puede experimentar la soledad sublime de la alta montaña, escuchar únicamente el viento entre los pinos y reconectar con una dimensión más auténtica de la existencia. Ubicado en la provincia de Columbia Británica, en la frontera con Alberta y muy cerca del famoso Parque Nacional Banff, Yoho es accesible por la Trans-Canada Highway. La ciudad más cercana es Field, un pequeño poblado enclavado en el valle. Se puede llegar en automóvil desde Calgary en aproximadamente 2 horas, atravesando algunos de los paisajes más impresionantes de Norteamérica. La mejor época para visitarlo es entre junio y septiembre, cuando los senderos están libres de nieve y los lagos muestran su color más vibrante. Visitar el Parque Nacional Yoho es aceptar una lección de humildad frente a la grandeza del planeta. Sus glaciares retroceden lentamente debido al cambio climático, recordándonos que incluso los paisajes más monumentales son vulnerables. Cada paso en sus senderos debe darse con respeto, cada fotografía con conciencia de preservación. Yoho no es solo un destino para admirar, es un llamado silencioso a proteger las montañas, las aguas y la vida que en ellas habita, para que el asombro que hoy sentimos no se convierta mañana en recuerdo. En las serenas tierras del este canadiense, donde el río Ottawa fluye con la calma de quien ha visto pasar siglos de historia, se levanta una ciudad que combina poder, elegancia y naturaleza en perfecta armonía. Ottawa no es una capital que intimida, es una capital que respira equilibrio. Entre bosques, canales y arquitectura neogótica, esta ciudad emerge como el corazón político de Canadá, pero también como un refugio donde la historia y la vida cotidiana conviven con sorprendente naturalidad. Aquí, cada estación del año transforma el paisaje y redefine la experiencia humana. Fundada originalmente como Bytown en el siglo XIX, Ottawa nació como un asentamiento estratégico durante la construcción del Canal Rideau, una obra de ingeniería concebida para asegurar rutas militares tras la Guerra de 1812. Con el tiempo, la reina Victoria la eligió como capital del país, en parte por su ubicación intermedia entre comunidades anglófonas y francófonas. Ese acto no solo definió su destino político, sino que consolidó su identidad como punto de encuentro cultural. Hoy, Ottawa representa la unidad dentro de la diversidad que caracteriza a Canadá. El Parlamento canadiense, con sus torres de piedra y su icónica Torre de la Paz, domina la colina que observa el río. Al atardecer, cuando la luz dorada ilumina sus fachadas y el sonido lejano de las campanas resuena en el aire, la ciudad adquiere una solemnidad casi poética.
Recorrer sus jardines y senderos es caminar por el epicentro de decisiones que han moldeado el rumbo de una nación vasta y compleja. Sin embargo, a pesar de su peso institucional, Ottawa mantiene una atmósfera cercana y accesible, donde la política no eclipsa la vida urbana. El canal Rideau, declarado Patrimonio de la UNESCO por la UNESCO, es el alma líquida de la ciudad. En verano, sus aguas reflejan ciclistas y peatones que recorren sus orillas. En invierno se transforma en la pista de patinaje natural más grande del mundo. Este cambio estacional simboliza la resiliencia canadiense frente al clima extremo y la capacidad humana de adaptarse con creatividad. Patinar sobre el canal helado, rodeado de edificios históricos y árboles cubiertos de nieve, es una experiencia que conecta tradición y naturaleza en un mismo instante. Ottawa también es una ciudad de cultura vibrante. Museos como el Museo Canadiense de la Historia y la Galería Nacional albergan relatos que abarcan desde las raíces indígenas hasta la contemporaneidad multicultural del país. Estas instituciones no solo exhiben arte y artefactos, narran historias de identidad, reconciliación y aprendizaje colectivo. Reconocer el legado de los pueblos originarios que habitaron estas tierras mucho antes de la formación del Estado moderno es un paso esencial hacia una sociedad más consciente y respetuosa. Ubicada en la provincia de Ontario en la frontera con Quebec, Ottawa es fácilmente accesible desde Montreal y Toronto, por tren o carretera. El aeropuerto internacional Macdonald-Cartier conecta a la ciudad con múltiples destinos nacionales e internacionales. La mejor época para visitarla depende de la experiencia buscada. La primavera ofrece el Festival de los Tulipanes, el verano invita a recorrer sus parques y terrazas, el otoño pinta los bosques circundantes de tonos cálidos y el invierno revela su carácter más auténtico bajo la nieve. Ottawa es considerada uno de los lugares más hermosos de Canadá, no por extravagancia, sino por su equilibrio. Es la prueba de que una capital puede convivir con ríos limpios, bosques protegidos y una identidad cultural diversa sin perder su esencia humana. Visitarla es comprender que el desarrollo y la naturaleza no tienen por qué ser opuestos, siempre que exista voluntad de preservar. En tiempos donde el mundo enfrenta divisiones y desafíos ambientales, Ottawa se alza como un recordatorio de que la armonía es posible cuando el respeto y la conciencia guían nuestras decisiones colectivas. En las vastas tierras del sur de Canadá, donde el río Niágara se precipita con la fuerza de 1000 tormentas y la bruma se eleva como un suspiro eterno hacia el cielo, la naturaleza despliega uno de sus espectáculos más imponentes. Las cataratas del Niágara no son simplemente agua cayendo, son el rugido primigenio del planeta recordándonos su poder.
El estruendo constante, profundo y vibrante, atraviesa el cuerpo antes de que la vista alcance a comprender la magnitud del abismo. Aquí, el agua no fluye, se desploma con una determinación ancestral, esculpiendo roca y memoria al mismo tiempo. Formadas hace más de 12.000 años, al final de la última glaciación, estas cataratas nacieron del deshielo que dio forma a los grandes lagos. El resultado es un sistema compuesto por 3 saltos principales: la Horseshoe Falls, del lado canadiense, la American Falls y la Bridal Veil Falls, del lado estadounidense. La caída en forma de herradura, que se encuentra en Ontario, es la más poderosa y amplia, liberando millones de litros de agua por minuto. Es un recordatorio tangible de la fuerza geológica que continúa transformando el paisaje centímetro a centímetro, año tras año. Contemplar las cataratas desde el mirador canadiense es experimentar una sinfonía natural. La bruma acaricia el rostro, mientras el arco iris, casi permanente, parece dibujado por la luz del sol sobre el vapor suspendido. El río, antes sereno, se convierte en una masa indomable al precipitarse más de 50 metros hacia el vacío. La vibración del agua golpeando la base se siente bajo los pies, como si la tierra misma respirara con intensidad. No es casualidad que Niágara sea considerado uno de los paisajes más impresionantes, no solo de Canadá, sino del mundo entero. Más allá de su belleza escénica, las cataratas han testimoniado historias humanas marcadas por la valentía y la imprudencia. Desde exploradores indígenas que veneraban el lugar como sagrado, hasta aventureros que desafiaron la corriente en barriles improvisados, Niágara ha simbolizado el límite entre el asombro y el respeto. Para las comunidades originarias, estas aguas eran símbolo de vida y espiritualidad. Para la era moderna, también representan una fuente crucial de energía hidroeléctrica que alimenta ciudades enteras. Es un ejemplo de cómo la humanidad puede convivir con la naturaleza, aunque siempre bajo la responsabilidad de no alterar su equilibrio. La región que rodea las cataratas también despliega su encanto. El Parque Queen Victoria ofrece senderos impecables y jardines cuidados que contrastan con la fuerza salvaje del agua. Muy cerca, el pintoresco pueblo de Niagara-on-the-Lake conserva arquitectura colonial y viñedos que producen algunos de los mejores vinos de hielo del mundo.
La combinación de poder natural y elegancia rural crea una experiencia completa, donde cada rincón parece diseñado para despertar admiración. Llegar a las cataratas del Niágara es sencillo. Se encuentran en la provincia de Ontario, a aproximadamente 1 hora y media en automóvil desde Toronto. También es posible llegar en tren o autobús desde las principales ciudades del este canadiense. El Aeropuerto Internacional Toronto Pearson es la puerta de entrada más cercana para viajeros internacionales. La mejor época para visitarlas es entre primavera y otoño, cuando el clima permite recorrer miradores y embarcarse en excursiones como el famoso paseo en barco que se aproxima al corazón de la caída canadiense. Niágara es más que una postal turística, es una lección sobre la magnitud de la naturaleza y la humildad humana. Frente a ese torrente incesante, el visitante comprende que somos apenas un instante en la historia del planeta. Cuidar nuestros ríos, proteger nuestras fuentes de agua y respetar los ecosistemas no es una opción, es una responsabilidad urgente. Las cataratas del Niágara nos recuerdan que la belleza del mundo depende de nuestra capacidad para preservarla, para que las generaciones futuras puedan escuchar ese mismo rugido ancestral y sentir el mismo asombro que hoy nos conmueve. En los confines occidentales de Canadá, donde el Océano Pacífico golpea con fuerza las costas salvajes y los bosques lluviosos se elevan como catedrales vivientes, emerge la isla de Vancouver, como un santuario de naturaleza indómita. Aquí, la niebla matinal se desliza entre cedros milenarios y el sonido de las olas acompaña cada amanecer. Es un territorio donde la tierra parece respirar con calma profunda, recordando al viajero que aún existen rincones del planeta donde la naturaleza dicta el ritmo de la vida. Separada del continente por el estrecho de Georgia, la isla de Vancouver es una de las mayores islas de la costa pacífica de Norteamérica. Su historia se remonta a miles de años, cuando pueblos originarios como los Nuu-chanold, Kwakwaka'wakw y Coast Salish habitaron estas tierras, desarrollando culturas profundamente conectadas con el mar y el bosque. Sus tradiciones, tallas en madera y ceremonias siguen siendo parte esencial del alma de la isla, recordándonos que este paisaje no es solo un destino turístico, sino un territorio ancestral lleno de significado espiritual. En el sur, la ciudad de Victoria despliega una elegancia serena con jardines perfectamente cuidados, arquitectura victoriana y un puerto que refleja la herencia británica de la región. Pero basta avanzar hacia el oeste para que el paisaje cambie radicalmente.
En Tofino y el Parque Nacional Pacific Rim, la costa se vuelve dramática. Playas infinitas, olas poderosas y formaciones rocosas que resisten el embate constante del mar. Caminar por Long Beach mientras el viento salino golpea el rostro es sentir la libertad más pura, una conexión directa con la fuerza primordial del océano. En el interior de la isla, los bosques templados lluviosos se extienden como un mundo antiguo intacto. Árboles gigantes, algunos con más de 800 años de edad, se alzan hacia el cielo cubiertos de musgo esmeralda. Senderos como los de Cathedral Grove permitan caminar entre estos colosos naturales, generando una sensación de pequeñez y reverencia. La biodiversidad aquí es extraordinaria. Osos negros, águilas calvas y ballenas grises forman parte del equilibrio delicado que define este ecosistema. Es uno de los pocos lugares del planeta donde la naturaleza se manifiesta con tal intensidad y pureza. La isla de Vancouver es considerada uno de los destinos más hermosos de Canadá y del mundo, porque reúne en un solo territorio montañas, glaciares, bosques lluviosos y costas salvajes. Pocos lugares ofrecen tal diversidad en un espacio relativamente compacto. Desde el senderismo en el West Coast Trail hasta la observación de orcas en el estrecho de Johnstone, cada experiencia aquí tiene un componente de asombro genuino. Es un escenario donde el viajero no solo observa la naturaleza, sino que se siente parte de ella. Ubicada en la provincia de Columbia Británica, en la costa oeste de Canadá, la isla es accesible en ferry desde Vancouver o mediante vuelos directos al Aeropuerto Internacional de Victoria. También se puede llegar en hidroavión, una experiencia que ofrece vistas espectaculares del litoral. La mejor época para visitarla es entre mayo y septiembre, cuando el clima es más templado y permite explorar tanto playas como senderos montañosos. Sin embargo, incluso en invierno, las tormentas del Pacífico crean paisajes dramáticos que atraen a quienes buscan una experiencia más introspectiva. La isla de Vancouver es un recordatorio de la fragilidad y la grandeza del planeta. Sus bosques antiguos y su vida marina enfrentan desafíos derivados del cambio climático y la actividad humana. Visitarla implica asumir un compromiso con la conservación, respetar sus ecosistemas y honrar la cultura de sus pueblos. En este rincón del mundo, la naturaleza no es un espectáculo diseñado para el consumo, sino un legado vivo que depende de nuestra conciencia y responsabilidad para perdurar. En el corazón pétreo de las montañas rocosas, donde el hielo milenario abraza las cumbres y los ríos nacen del deshielo como venas transparentes, se extiende la Icefields Parkway, una carretera que no solo conecta destinos, sino emociones profundas.
A lo largo de más de 230 kilómetros entre Lake Louise y Jasper, el asfalto parece una línea frágil dibujada en medio de un escenario colosal. Aquí, el viaje no es un medio para llegar, es la experiencia misma, una travesía que revela la grandeza intacta del planeta. Construida en la década de 1940, esta ruta atraviesa algunos de los paisajes más espectaculares de Canadá, bordeando picos que superan los 3.000 metros y valles modelados por glaciares ancestrales. Cada curva abre una nueva perspectiva. Lagos de tonalidad turquesa alimentados por minerales glaciares, cascadas que descienden como hilos de plata y bosques de coníferas que parecen no tener fin. Conducir por esta vía es avanzar por una galería natural, donde cada kilómetro ofrece una obra maestra distinta. Uno de sus puntos más emblemáticos es el Columbia Ice Field, uno de los campos de hielo más grandes al sur del Círculo Polar Ártico. Desde aquí, desciende el glaciar Athabasca, una masa imponente que ha moldeado el relieve durante miles de años. Caminar cerca de su superficie es sentir la respiración fría de la historia geológica, comprender que ese hielo contiene registros climáticos de épocas remotas. Sin embargo, su retroceso visible recuerda que incluso estas estructuras monumentales son vulnerables ante el cambio climático. La Icefields Parkway también es hogar de una fauna emblemática. No es raro divisar alces cruzando con paso pausado, cabras montañas desafiando acantilados imposibles o incluso osos grizzly desplazándose entre los arbustos. La coexistencia entre carretera y vida salvaje exige responsabilidad, límites de velocidad respetados, distancia prudente y conciencia de que el visitante es un invitado en territorio natural. Este equilibrio delicado convierte el trayecto en una lección viva de convivencia entre desarrollo humano y preservación ambiental. Entre sus joyas escénicas destacan el lago Peito, cuya forma recuerda la silueta de un lobo y cuyo color azul intenso parece irreal, y las cataratas Athabasca, donde el agua esculpe cañones profundos con fuerza incesante. Cada parada invita a descender del vehículo, respirar aire puro y dejar que el silencio de la montaña impregne el espíritu. Es un corredor visual donde la escala del paisaje redefine la percepción humana, recordándonos nuestra pequeñez frente a la inmensidad. Ubicada entre las provincias de Alberta y Columbia Británica, la Icefields Parkway conecta el Parque Nacional Banff con el Parque Nacional Jasper. Se puede acceder fácilmente en automóvil desde Calgary a aproximadamente 1 hora de Lake Louise. La mejor época para recorrerla es entre junio y septiembre, cuando las condiciones climáticas son más favorables y los miradores están despejados. En invierno, aunque el paisaje adquiere una belleza austera y blanca, las condiciones pueden ser exigentes y requieren preparación especializada.
Recorrer la Icefields Parkway es aceptar una invitación a la contemplación consciente. Sus glaciares en retroceso y ecosistemas sensibles nos recuerdan que la majestuosidad natural no es eterna si no actuamos con responsabilidad. Cada fotografía tomada, cada paso dado en sus senderos, debe estar acompañado de respeto y compromiso con la conservación. Esta carretera, considerada una de las más hermosas del planeta, no es solo un trayecto escénico, es un recordatorio de que la verdadera riqueza del mundo reside en preservar su majestuosidad intacta. Canadá nos ha mostrado la grandeza del planeta que no necesita artificios. Nace del hielo que esculpe montañas, del agua que modela abismos y de los bosques que respiran en silencio desde hace siglos. Cada paisaje recorrido es una lección de humildad, un recordatorio de que la Tierra ha estado aquí mucho antes que nosotros y continuará su curso mucho después. Frente a tanta inmensidad, el ser humano comprende que no es dueño de la naturaleza, sino parte de ella. Y en esa comprensión nace el respeto, la responsabilidad y la necesidad urgente de proteger lo que aún permanece intacto. Estos escenarios no son simples destinos turísticos, son santuarios vivos que dependen de nuestras decisiones diarias. El cambio climático, la explotación desmedida y la indiferencia pueden transformar para siempre aquello que hoy nos parece eterno. Viajar también es un acto de conciencia. Significa observar sin destruir, admirar sin alterar y aprender sin imponer. Si algo nos deja esta travesía, es la certeza de que la belleza del mundo no está garantizada. Es un privilegio que debemos cuidar con acciones reales y compromiso colectivo. Si este viaje despertó en ti asombro y reflexión, te invito a formar parte de esta comunidad que valora y protege la belleza del planeta. Deja tu like para que más personas descubran estos lugares extraordinarios. Suscríbete para seguir explorando juntos los rincones más impresionantes del mundo y acompáñanos en el próximo destino haciendo clic en el video que aparece en la pantalla ahora mismo.